Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues venimos por aquí con un vídeo más que viene a consecuencia de este otro vídeo que subí y gracias a vuestra colaboración, a la colaboración de los comentarios donde me habéis comentado, pues claro, que vamos a irnos al FireTube, ¿vale? Para que lo veáis, que está aquí, pues que con las últimas actualizaciones, donde estos botoncitos han cambiado, antes ponía directo y demás, lo que pone ahora abajo, pues lo ponía y ahora han sacado actualización del FireTube Stick. Y que van cambiando las cosas, que es lo que pasa a veces cuando se suben vídeos, que luego pasan los meses o los años y van sacando actualizaciones, van cambiando un poco la interfaz y cambian cosas. Entonces, para ver si tienes la última versión, no sé si lo sabes, te vienes aquí a la rueda de engranajes, a mi Fire TV, ¿vale? Y aquí en acerca de, puedes darle a buscar actualizaciones, ¿vale? Te comenta que lo tengas bien alimentado. Bueno, que me enrollo. Lo que te quería decir, que ya no se encuentra en el mismo sitio las opciones de desarrollador para habilitarlas y poder hacer el tutorial de ese vídeo. Entonces, como me habéis comentado, lo estuvimos mirando, una persona comentó la solución, lo vimos y demás. Me he decidido a subir este vídeo para poderlo así enlazar y que lo veáis. Lo que tenéis que hacer es veniros aquí, si no recuerdo mal, ¿vale? Y tenéis que iros a el nombre del dispositivo, en este caso el mío es este, y le tenemos que dar 7 veces, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? En mi caso, que es el FireTube Stick que uso, como veis ahí, no es necesario, ya eres desarrollador. Como es el FireTube Stick que uso para los tutoriales y esas cosas, tengo uno exclusivo para tutoriales, por no estar quitando el mío de la tele y demás, pues por eso me dice que ya lo tengo. En tu caso, pues eso, le darías, te vendrías aquí, como hemos visto, ¿vale? Y aquí pone FireTube Stick, en acerca de, donde las actualizaciones también, pues le das 7 veces, ¿vale? Y te aparece una cuenta regresiva que desbloquea el menú de opciones de desarrollador. Esto es parecido a lo del móvil, en los móviles Android pasa igual, tienes que ir a Android, darle varias veces y se desbloquea. Y nada, pues con esto, pues ya estaría. Así que nada, este va a ser un vídeo breve, rápido y conciso para echaros así una mano y como siempre comentar lo que os vaya pasando, que yo os leo y en la medida de lo posible os contesto con la solución o la busco cuando puedo, o entre vosotros también agradezco que colaboréis, que muchas veces pues ahí incluso dais con la, más que yo, dais con la opción, o antes que tenéis más tiempo ahí bueno, esas cositas que me enrollo. Nada amigos, dale un like, suscríbete que es gratis y comenta si has llegado hasta aquí al final del vídeo poniendo una gamba, qué te ha parecido y demás, que así yo veo y sé que has llegado aquí hasta el final. Te dejo un par de vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.